Obviamente muchísimos de ustedes lo conocen a Gabriel Ventasgal, especialista argentino que hace ya 30 años, vas a decir vos, Gaby, ¿cuántos años hace estás en Israel? Especialista en Medio Oriente, periodista, creador de Atzada Sheini, La cara de la verdad. Y para hoy, digamos, como título, para poder charlar con nosotros acerca de cómo está viendo Israel, qué se espera de acá para adelante, el título que le pusimos es La pandemia va a cambiar el Medio Oriente a favor de Israel. Bueno, la idea es poder tener un espacio de escucha para poder disfrutar No de los se conceptos que escucha. Gabriel va a compartir con nosotros. Y después, en este espacio del chat, vamos a tener la posibilidad de poder, acá donde escribo acá preguntas, para poder preguntar, para que una vez que finalice la exposición, poder hacerle estas preguntas que quizás más de uno pueda tener y poder compartir con ustedes esta ida y vuelta de preguntas con Gabriel. Así que sin hablar mucho más, Gaby, te dejo a vos para que puedas compartir con nosotros esta realidad israelí hoy en día en esta circunstancia de pandemia. Bueno, gracias, gracias Marce, muchas gracias. Y a ustedes también por reunirse mientras que estamos todos guardaditos, aquí en Israel un poco menos. Miren, seguramente con muchos de ustedes nos hemos visto en algún viaje en Argentina. Y yo debo decirles que mi tendencia general es, soy bastante optimista en general. O sea, considero que a lo largo de la historia, de los últimos 70 años, creo que los judíos tras el Holocausto y tras una serie de varapalos que hemos tenido como pueblo, hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, durante años, tras la revuelta de Bar Kokhba, no sabíamos lo que era levantar un arma para defendernos. Habíamos adoptado que una persona judía debía estudiar, debía crear, debía pensar, debía someterse a las leyes del país donde vivía, Dina de Malhuta Dina. Pero la idea de que un judío se defienda, por ejemplo, era algo que no estaba dentro de nuestro ADN. De la misma forma, la idea de vivir en un estado propio nuevamente, durante años fue relegado. Y creo que hemos aprendido una cantidad de cosas. Y siendo optimista como lo soy, creo sinceramente que nunca en la historia del pueblo judío hemos estado mejor que ahora. Por lo menos en Israel. No creo que sea igual en las diásporas. Pero en Israel no creo que hayamos estado mejor jamás. Desde el punto de vista económico, Israel hoy estaba ganando un israelí hasta la pandemia $45.000 de promedio por individuo de Producto Bruto Interno Individual. Habíamos superado a Francia, por supuesto Italia, y estábamos muy cerca de Alemania. Es verdad que el costo de vida acá no es algo simple, pero económicamente estábamos bien. También desde el punto de vista de seguridad, el ejército israelí era realmente un ejército, y es un ejército fuerte, es un ejército bueno. Y desde el punto de vista de lo que creamos y lo que vendemos al mundo, no vendemos materia prima, vendemos ideas y vendemos alta tecnología. O sea, a mí me cuesta recordar un periodo histórico que hayamos estado mejor que ahora. De vez en cuando alguno me sale, especialmente personas religiosas, y me dicen que la época del rey Salomón era mejor que ahora. Y yo la verdad es que no solamente no lo creo, pienso que entre nosotros y off the record, aunque está grabando, el rey Salomón como administrador era un desastre. Como administrador económico, construyó el enorme templo en Jerusalén y tuvo que entregar 30 ciudades del norte para poder pagar las deudas que teníamos. Y cuando él falleció, su hijo, por un tema impositivo, terminaron separándose en 10 tribus por un lado, 2 tribus por otra. O sea que se separaron por un tema impositivo, por un tema de dinero. Entonces, y ni hablar de el rey Salomón como constructor de altares paganos para sus esposas. A mí lo que me cuesta creer es cómo puede ser que todavía en la historia judía Salomón tenga el espacio que tiene. Solamente se puede entender porque es un personaje bíblico fundamental del reino unificado.
Que si ustedes me preguntan a mí personalmente, ¿el rey Salomón o David Ben-Gurión? No tengo la menor duda, David Ben-Gurión. Entonces, esto para decirles que Israel de por sí aprendió muchas cosas. Entonces, dentro de mi tendencia positiva, creo que la pandemia en muchos aspectos nos va a ayudar y son más las cosas que quedamos mejor parados que peor parados. Y eso es lo que voy a detallar en los próximos minutos. Pero voy a empezar con lo negativo. Lo que nosotros vemos es, y eso afecta a los judíos también, un aumento de antisemitismo clásico y moderno. Y un aumento que se manifiesta en un 18% de actos antisemitas de promedio, en todo el mundo. Y en casos como Estados Unidos, un aumento importante de hechos antisemitas. Y en el caso de Argentina, por más que anteayer entrevisté a Waldo Wolf y cree que Argentina no es un país antisemita, yo creo que Argentina tiene muchos problemas con antisemitismo, con la diferencia a Chile, que en Chile están más desbocados todavía. Y en Argentina, de todas formas, hay buenas leyes que controlan el tema del antisemitismo. Pero sí creo que Argentina es un país que sufre antisemitismo, porque el antisemitismo es un fenómeno católico, es un fenómeno europeo. Y cuanto más católico europeo es el país, más antisemita suele ser, y para mí los tres países de habla hispana más antisemitas son Argentina, España y Chile. Y de los tres, para mí Argentina es el menos. Pero si ustedes suben el continente y van a países más protestantes, más evangélicos, verán que el antisemitismo es menor. No es lo mismo el antisemitismo, por ejemplo, en Colombia que en Argentina. Claramente es menor. Ahora bien, en el pasado, el antisemitismo, ustedes saben, tiene dos pilares básicos, dos dogmas que sustentan el odio hacia el judío. El primero es la teoría del reemplazo o de la sustitución. El judío tenía un pacto con Dios hasta que vino el Nuevo Testamento, y por eso se llama Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, y Dios lo que hizo fue firmar un nuevo pacto con los cristianos, y la mejor forma de demostrar que el nuevo pacto es el verdadero es destruyendo el pacto anterior. O sea, esa es la primera premisa del antisemitismo. Y la segunda, desarrollada ya en el siglo X, en el siglo XI, es la acusación de deicidio. Los judíos asesinaron a Dios y por lo tanto deben pagar por el resto de la eternidad. Entonces, esas dos premisas, que son la base del antisemitismo, tenían mitos que sustentaban el antisemitismo. Y el primero, en la Edad Media había tres mitos principales. El primero, los judíos roban niños y asesinan niños para hacer matzá, libelo de sangre. Lo segundo, los judíos contaminan las aguas para crear la peste negra. Y el tercero, los judíos roban hostias para seguir condenando y haciendo doler a Jesús. Ustedes saben que en el mundo cristiano la hostia es el cuerpo de Jesús y el vino es la sangre de Jesús. Y por eso cuando uno va a misa, come el cuerpo y toma la sangre. Entonces, esos son los mitos medievales. Pero hoy, estos mitos han pasado un poco de moda, por más que de vez en cuando se han ayornado. Por ejemplo, decir que los israelíes asesinan niños palestinos como deporte es el mito del libelo de sangre, pero ayornado. Ahora, ¿cuáles son los mitos modernos? Los mitos modernos son, uno, los protocolos de salvación, los judíos dominan el mundo, están detrás de todas las desgracias de la humanidad. Lo segundo, los judíos inventaron el holocausto. Y lo tercero, yo no soy antisemita, soy antisionista. En la pandemia lo que vimos es el regreso de un mito medieval y de otro mito moderno. El mito medieval es los judíos inventaron el corona. Y el mito moderno es los judíos inventaron el corona para hacer dinero y por eso van a crear la cura también. Entonces fíjense que lo que ha hecho el antisemita moderno hoy es aumentar la dosis de antisemitismo a través de utilizar dos mitos, uno clásico y uno moderno. Ahora, el antisemitismo como fenómeno, yo creo que no tenemos que tomarlo como algo raro. Si entendemos que el antisemitismo tiene 2300 años de historia, y que empezó en la Grecia antigua, en Egipto de hecho, pero bajo el gobierno heleno, y después se transformó en algo, una norma, bajo el gobierno romano cristiano, entonces no debería asombrarnos que el antisemitismo regresó, porque nunca se fue.
Lo que pasa durante años estuvo tapado por un fenómeno llamado lo políticamente correcto, lo polite. Trump y Bolsonaro son dos representantes de presidentes que están en contra de lo políticamente correcto y fomentan el espíritu de hay que decir las cosas como son, con la mayor agresividad posible y con la mayor contundencia posible. Y eso hace que personas que estaban escondidas dentro del armario salgan y se sientan legítimamente respaldados para poder decir cualquier barbaridad. Y en Argentina también lo vemos, porque un personaje como Santiago Cuneo, hace unos años dudo que se hubiese atrevido a decir en televisión pública lo que ahora dice porque puede. Y porque no paga un precio, entre paréntesis. O sea, primero vemos que hay un aumento de antisemitismo por el fin de lo políticamente correcto. Lo segundo que vemos es un aumento de antisemitismo por las redes sociales. Hoy cualquier persona puede decir cualquier barbaridad y no hay ningún tipo de problemas. Antes necesitabas canales de comunicación para poder hacerlo. Tercero, hay una alianza entre las extremas izquierdas y los antisemitas y, en este caso, también el radicalismo islámico en contra de los judíos. Y hoy, creo yo, se ve con mayor contundencia el antisemitismo de la extrema izquierda que en la extrema derecha, por más que hay en la extrema derecha igual. Entonces tenemos ya tres razones por las cuales vemos un antisemitismo moderno hoy. Y yo considero que como la crisis económica en el mundo y en Sudamérica también va a aumentar, creo también que el judío siempre ha sido un blanco fácil para verter el odio y las frustraciones de las sociedades. Y por lo tanto, la primera mala noticia para el Estado de Israel y para las comunidades judías de la diáspora es que creo que el antisemitismo va a aumentar. Porque cuando hay crisis económicas y sociales en los países, aumenta el antisemitismo. Y esa es la primera mala noticia. Voy a contrarrestarla con una buena noticia. La buena noticia es que durante años hemos trabajado posicionando a Israel no como un país que solamente es guerra y turismo religioso, sino durante años repetimos que este país es la Startup Nation. ¿Ok? Hago una pausa un segundo. Ahora que me doy cuenta, ¿ven lo que está atrás, que está cambiando de color cada tanto? No se ponga nervioso, pero es un aparato que hace olores bonitos. Y atrás, lo que ven son las barrigas de los embarazos de mis hijos. Cuando mi esposa estaba embarazada en Uruguay, vivíamos en Uruguay, conseguimos yesos y le hice la panza de los dos niños, y cuando se secó está el molde de la panza de los dos niños, y la pintaron. O sea que ahí están las dos barrigas de mi esposa embarazada. ¿Qué tiene que ver con esta clase? Nada. Pero bueno, como lo veía en la foto, en la imagen, dije, bueno, ya que estamos lo cuento. Muy bien. Entonces, durante años hablamos de la Startup Nation, el país que ha creado innovación. Y fíjense hasta qué punto creo yo que es un buen posicionamiento, porque además es real, está sustentado con cosas reales. Israel realmente vende mucha tecnología y es un país líder en muchísimas cosas. Creo yo que ese mensaje ha calado hondo, y teniendo en cuenta que los resultados de la pandemia en Israel son buenos, tuvimos 16.000 infectados y 290 muertos. 1,5 de personas fallecidas, y el promedio de edad de las personas fallecidas es de 80 y tantos años. O sea, las personas fallecidas están en el promedio de edad de muerte de Israel. Económicamente hemos pagado un costo grande, pero no nos engañemos. Muchos israelíes entendemos que es un costo que debemos pagar y estamos gastando ahorros, pero no es una situación que a la gente le falta cosas en el supermercado y tiene que salir a trabajar porque si no trae la comida al mismo día, no tiene para comer, como ocurre en otros países. Y por eso es muy complicado poder pedirle a toda la gente que se quede en sus casas cuando tiene que ir a trabajar a vender el sándwich que le permita traer dinero a su casa. Eso aquí no ha pasado y no pasa. Entonces,
Fíjense la cantidad de entrevistas que ustedes han visto por la televisión argentina, en donde se hablaba bien de Israel. Y no les digo solamente yo cuando aparecía hasta, a ver, en Crónica TV me metieron. Crónica TV, hablando a favor de Israel. También estuvo otro abogado amigo mío, quizá lo conocen, un cordobés, Amiras, León Amiras. También, en Crónica TV, hablando bien de Israel. Cuando ustedes le dicen a alguien por la calle que puede ser que Israel invente la vacuna contra el corona, es algo que entra dentro del canon de lo posible. Puede ser que sea Israel. O sea que la imagen de Israel como potencia tecnológica, como un país que ha tomado medidas correctas, en el momento correcto, y como un país contractualista. Contractualismo es, nosotros entregamos nuestras libertades individuales para que el Estado nos proteja. Y el Estado tiene que asegurarnos ciertas cosas. Tiene que asegurarnos salud. Hoy van a hacer 70.000 pruebas serológicas para ver si personas incluso sanas han tenido enfermedad y así poder hacer un conteo general de la población para saber dónde están los focos de infección y quién se enferma más. El Estado nos lo hace eso gratis. Lo paga el Estado con las reservas que juntó de dinero de 130.000 millones de dólares que teníamos en reservas. O sea, el Estado nos defendió y el servicio médico funcionó. Y el servicio de espionaje ayudó al Estado a encontrar a las personas que habían estado infectadas. O sea que la imagen de Israel es un Estado moderno que defendió a sus ciudadanos de forma correcta, que tomó las medidas correctas y que ha invertido tanto en investigación y desarrollo que puede ser que encuentre la vacuna. Esto nos posiciona como un país que la imagen tras la pandemia es más positiva que negativa. No tengo la menor duda de eso. La mayor cantidad de información con respecto a Israel durante la pandemia fue positiva. Ahora bien, vayamos a otro lado. El Medio Oriente venía cambiando desde hace tiempo y a favor de Israel. Porque en el año 660 o 680, según la fecha que ustedes prefieran, comienza una guerra dentro del Islam entre chiitas y sunitas. Y esa guerra comienza por quién debe detentar el poder. Y a lo largo de los años, los chiitas, que supieron gobernar, por ejemplo, en Egipto, ahí gobernaban chiitas en una época, la dinastía Fátima era en Egipto y eran chiitas. Se fueron condensando los chiitas en, esencialmente, Irán, el sur de Irak y el sur del Líbano, y una isla en Yemen. O sea, ahí están condensados principalmente los chiitas. Los chiitas son el 15% del Islam. En cambio, la mayoría del Islam, el 85% del Islam, son sunitas. Y ellos están en todo el Medio Oriente, en todo el resto. En los últimos años, Irán se ha expandido porque su base teológica es expandir el chiismo. Y lo ha hecho en Sudamérica a través de Bolivia y de Venezuela, y ahora especialmente desde Venezuela. Pero en un momento, Bolivia fue un trampolín fuerte para Irán. Entonces, se han expandido, y se han expandido mucho militarmente en todo el Medio Oriente. Y eso ha despertado un temor totalmente fundado de los sunitas. Los sunitas no radicales, porque hay sunitas también radicales, como por ejemplo Turquía o Qatar. Los sunitas no radicales. Y hablo especialmente de los siguientes países: Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes y un poco menos Arabia Saudita. Han encontrado en Israel alguien que durante años los ha ayudado desde el punto de vista de inteligencia. Les ha dado información sobre amenazas para detener a Irán, el Irán chiita. Y ahora han sumado otro interés por el cual necesitan Israel. Y es el siguiente. ¿Ustedes recuerdan cuando Chávez compró Sancor y cuando venía con maletas de dinero cargada para pagar campañas electorales? Antonini Wilson puede ser el hombre este que vino con una maleta y lo atraparon en el aeropuerto.
Bueno, lo mismo se puede decir sobre cuando camiones de dinero financiaban la campaña de Lula. Chávez con dinero podía comprar Sudamérica. Pero podía comprar Sudamérica cuando el petróleo estaba a $150 el barril. Y la pregunta es si ahora el petróleo vale lo mismo. ¿Es que acaso Venezuela, con el petróleo al precio que está ahora, es la misma Venezuela? Fíjense hasta qué punto están quebrados que tuvieron que comprar petróleo en Irán a cambio de lingotes de oro. Venezuela entrega oro en lingotes y a cambio le dan aditivos para poder producir algo de petróleo, porque tienen refinerías que no funcionan. Y además no tienen refinerías. Antes refinaban en Brasil y ahora Irán es su socio. Digo todo esto porque considero que el petróleo no va a volver a ser lo que fue. Para los mayores entre nosotros, la guerra del 73 fue un momento en donde el petróleo dominaba la escena diplomática porque los países árabes podían imponer un veto a Israel. La pregunta es, ¿vamos a volver a ese nivel de dependencia? Y yo creo que no, por varias razones. Primera, porque durante los próximos años vamos a tener un problema serio para recuperarnos de esta crisis. Y si antes países como China consumían mucho petróleo para poder mantener la estructura que habían desarrollado, ahora tenemos varios cambios, y entre ellos que la principal potencia mundial, desde el punto de vista militar, que es Estados Unidos, es autónoma en petróleo. No necesita el petróleo árabe, porque inventaron algo llamado fracking que le da autonomía para poder producir su propio petróleo. No sé, los podría decir, ¿ustedes piensan que vuestros nietos, dentro de 50 años, van a poner gasolina al auto? Yo no tengo la menor duda que no. Que se van a inventar otras formas de energía. Y por lo tanto, los países árabes, que sustentaban su economía en base a la producción de gas, de petróleo y nada más, entran en una crisis real. Y la crisis es cómo hacemos para poder sobrevivir en un Medio Oriente donde el petróleo ya no es lo que era. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, países como, ¿saben qué? El Emirato de Dubái. Hoy se ha transformado en un país donde las líneas aéreas siempre pasan por ahí, porque sus aviones son de lujo y los precios estupendos. Entonces han diversificado su economía. Estos países tienen que recuperar tiempo perdido durante años de abandono. Y en este caso, la pregunta del millón es, ¿y estos países árabes sunitas que pueden convivir con Israel? ¿Quién necesita más a quién? ¿Los países árabes sunitas a Israel o Israel a los países árabes sunitas? Y la respuesta para mí es contundente. Los países árabes sunitas necesitan más a Israel de lo que nosotros necesitamos a ellos. Por tres razones. Una, porque el ejército israelí es el ejército más fuerte de la región y puede ayudar a detener a Irán. Dos, porque los países árabes son países agrícolas y no tienen agua. E Israel es potencia mundial desalinizando agua y protegiendo y reciclando su agua. Y lo tercero, porque Israel es potencia en agricultura en desierto. Yo creo que ellos necesitan mucho más Israel de lo que Israel necesita a los países árabes. Lo que pasa es que no van a salir del armario hasta que Israel no solucione el problema de los palestinos. Y esto puede seguramente extenderse un tiempo más. Vamos a ver lo negativo. La Unión Europea como organización ha demostrado una tirria hacia Israel muy fuerte. La Unión Europea es para Israel el principal foco de fomento de las posturas anti-israelíes. Tenemos países claramente antisemitas, como por ejemplo Irlanda, Suecia. Son países claramente antisemitas. Fíjense, acá todo el tiempo se habla de Suecia porque tiene casi nuestra misma población. Y la postura que han tomado fue una postura parecida a la de Brasil y la de México, que es desafiar al corona. En Suecia tienen hoy casi 4.000 muertos. Si en Israel hubiese 4.000 muertos, al gobierno de Netanyahu lo derrocan.
Fíjense las diferencias. La Unión Europea para nosotros siempre ha sido un problema, especialmente durante los últimos años. La buena noticia es que la Unión Europea como organización está casi quebrada desde el punto de vista conceptual. Porque fíjense, durante años promovieron la idea del acuerdo de Schengen, por el cual no había fronteras y el paso era libre de un lugar a otro. Cuando surge el corona, volvieron a construir murallas en donde decían durante décadas que no existían más murallas. Cada país se metió adentro y empezaron a insultarse los unos a los otros. Países que maltrataban a España o a Italia y que se quejaban de ellos. ¿Qué espíritu es ese dentro de la Unión Europea? Algo realmente diferente. Yo creo que la Unión Europea es un problema, un foco de tensión, y lo vamos a volver a ver ahora mucho más fuerte si Israel decide anexar territorios. Vamos a ver otra vez esa fuerza de la Unión Europea en contra de Israel. ¿Cuál es la ventaja para Israel hoy? Que la Unión Europea como organización está débil y que hay países dentro de la Unión Europea que son decididamente pro-israelíes. Austria, la República Checa, los países en general de Europa del Este. Tiene una postura muy pro-israelí. Para tomar decisiones en contra de Israel en la Unión Europea como organización tiene que haber consenso total. Y no creo que lo consigan. Lo que puede llegar a haber es sanciones bilaterales de los países contra Israel. No se extrañen que países como España, Luxemburgo o Irlanda decidan boicotear todos los productos israelíes como parte de las sanciones por haber anexado territorios. Muy bien, veamos la contracara de este problema. Los palestinos. Durante los últimos años, con Trump, los palestinos han pasado la peor época que yo recuerde. Recortes constantes a los presupuestos de la UNRWA, del gobierno norteamericano directo a la autoridad palestina, a todo tipo de proyectos de los palestinos, y cierto cansancio entre los países árabes, que creo yo estaban dispuestos y están dispuestos al día de hoy a traicionar a los palestinos con tal de llegar a un acuerdo con Israel. Yo creo que los palestinos hoy son un problema para los países árabes, no son una ventaja. Tienen que intentar quedar bien con ellos cuando de verdad el palestino no le importa al saudita ni al egipcio. Y si me preguntan a mí qué prefiere el rey de Jordania, prefiere toda la vida tener a soldados israelíes en la frontera del Valle del Jordán en vez de tener a palestinos. Totalmente. Los palestinos venían de una posición de mucha debilidad. Fíjense, el gobierno de Donald Trump pasó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y por más que se quejaron y protestaron, no pasó nada. El gobierno de Donald Trump reconoció al Golán como parte de Israel y no pasó nada. El gobierno de Donald Trump sancionó económicamente en forma terrible a los palestinos y no pasó nada. Yo creo que la debilidad de los palestinos era muy grande. Y ahora puede ser, por el tema de la anexión, que vuelva a estar en la agenda el tema palestino. Que los palestinos vuelvan a ocupar un lugar en la agenda, y eso es una mala noticia para Israel. Que se vuelva a hablar del tema palestino no es una buena noticia. Y tampoco es una buena noticia que se hable ahora cuando no está claro que Trump vuelva a ganar las elecciones. Si hubiésemos hecho esta charla hace medio año y hubiésemos hablado, ¿va a ganar nuevamente Trump? No tendría la menor duda que iba a ganar. Porque la economía norteamericana había mejorado muchísimo. No había duda que iba a ganar Trump. Y porque los bastiones evangélicos y blancos que apoyan a Trump son muy fuertes. ¿Ahora alguien puede asegurar que Donald Trump vuelva a ganar las elecciones? Yo no estoy en absoluto seguro. Por suerte tiene a Biden enfrente. Por suerte. Que Biden mañana puede abandonar la candidatura por un tema de persecución, por un tema de casos de acoso que tienen latentes de alguna manera. O sea, la decisión de Israel es, ¿puede Israel anexar algo que después no es claro que el presidente siguiente lo reconozca? O sea que eso es una gran duda para Israel ahora. Yo creo que
a nivel general, si hacemos un reconto de lo que acabo de decir, creo que económicamente Israel se va a recuperar porque la economía israelí es sana. Creo que sí, muchas empresas que se sostenían haciendo malabarismo van a morir. E Israel, que tenía 3% de desempleo, 3,8%, y ahora pasó a 26% de desempleo, y ahora nuevamente ha bajado, me cuesta creer que vuelva al 3% anterior a la pandemia. Va a tomar unos años volver a ser lo que éramos. El país se va a tener que reposicionar y reinventarse. Por suerte, es fuerte en economía porque la población es fuerte. La población israelí es una población con aspiraciones de grandeza y con capacidades intelectuales para poder hacerlo. Entonces yo creo que la economía va a mejorar. Va a tardar su tiempo, y además un país que exporta tiene que tener compradores con dinero para poder comprar. O por ejemplo, uno de los ingresos importantes que tiene el país es el turismo. Y el turismo ha muerto. Y va a tardar en recuperarse. Hemos pasado de una época donde a mí como guía de turismo me llamaban todos los días a ver si podía agarrar un grupo nuevo, y el país no tenía hoteles. Si ustedes vinieron a Israel varias veces, sabrán que la hotelería en este país no es de la mejor. Hay países con mucha mejor hotelería. No son buenos los hoteles y no son baratos tampoco. Y sin embargo teníamos 5 millones de turistas. 5 millones de turistas. Ustedes iban en diciembre a la iglesia del Santo Sepulcro y tenían que esperar horas para poder entrar. Bueno, por más que el turismo no es la fuente principal de ingresos del país, sí mantiene un montón de familias. O sea que todo lo que estoy diciendo es que vamos a tardar en recomponernos. Por otro lado, los países árabes de la región claramente no van a volver a ser lo que eran antes, ni en su capacidad de coerción internacional, ni tampoco, creo yo, va a bajar la amenaza iraní, por lo menos a corto plazo. Los palestinos, que están fundidos en muchos sentidos, ahora pueden resucitar un poco por el tema de la anexión. Europa como organización, como Unión Europea, se ha debilitado muchísimo, no así los países europeos, que tienen posturas tradicionales anti-israelíes. El nivel de antisemitismo va a subir, y la gran pregunta que tiene que ver con los judíos es cómo quedarán paradas las comunidades judías. Y en ese sentido yo soy especialmente pesimista. Hay cosas que creo yo que si las comunidades no se acoplan rápido, van a sufrir mucho. Por ejemplo, la educación judía. Es un tema realmente importante y que me parece que va a haber muchas escuelas que no van a poder sobrevivir. Para una escuela la mantenés cuando la gente paga. O sea, ustedes saben, ser judío no es barato. Y por tanto, si los judíos no tienen medios, una de las principales cosas que pueden llegar a cortar es la educación en sí. O sea que creo que es una gran oportunidad para repensarnos como comunidades, pero es un desafío muy grande. Y como conclusión creo que es el momento que Israel ayude más a las diásporas, al revés de lo que era en el pasado. En el pasado nos apoyábamos a las diásporas, y creo que ahora deberá ser al revés. Israel va a tener que apoyar mucho más a las diásporas en forma más activa también. O sea, creo que hemos repasado varios temas que tienen que ver con varias dinámicas diferentes que ocurren acá, y si les parece bien, les doy la palabra a ustedes y me van guiando en qué desarrollamos un poco más. Genial, genial, Gaby. La verdad que súper, súper interesante este paneo de cómo está la situación. Bueno, yo los invito a que puedan hacer las preguntas dentro del marco del chat. Yo vi a Elki, vos preguntaste, esperen un segundito que la estoy mirando acá. Si querés desmuteate, Elki. Cuando vos decís que son antisemitas desde el gobierno, ¿en qué momento de la charla? Vos lo dijiste en un momento donde Gaby estaba. Dale, Elki, decilo vos que. Y no, a mí yo quería preguntar cuando él comentó de Suecia y si es a nivel de gobierno que son antisemitas o la gente.
Porque, por ejemplo, acá en la Argentina siempre hubo antisemitismo, pero a mi opinión siempre fue más en la gente que a nivel de gobierno. Profesor Abni Por de la eso Universidad de pregunto, en Jerusalén, Europa, ¿qué pasa? profesor Abni de la Universidad de Jerusalén dice que se pueden medir 3 tipos de antisemitismo diferentes. Antisemitismo de los gobiernos, antisemitismo de las organizaciones o de las instituciones y antisemitismo de las personas. Analicemos, por ejemplo, España. España, el gobierno español, no digo el actual, el anterior, no era antisemita. Y el actual gobierno, salvo Podemos, sí es antisemita. O sea, Podemos sí. Pero el PSOE se intenta cuidar un poco. Hay instituciones españolas que son claramente antisemitas, como por ejemplo ciertos partidos políticos. Y hay un deje antisemita de la población. Ahí te di el caso de España. En el caso de Suecia, yo creo que hay en 3 niveles, ¿ok? En 3 niveles antisemitismo. Recuerda que los lazos entre los nazis y la dirigencia política de Suecia durante la Segunda Guerra Mundial fueron más que evidentes. Y el hecho de que un diario como Aftenbladet escriba que los israelíes matan gente palestina para robarle órganos, es algo que demuestra que el escritor piensa que la gente va a comprar eso, y el medio de comunicación fomenta el antisemitismo. Ahora entremos en Argentina. Evidentemente el gobierno actual no es antisemita. El gobierno actual argentino, el de Macri, era menos todavía, y el de Fernández, creo yo, y es mi opinión, él no es antisemita. Él no lo es. Y la pregunta del millón es, ¿hasta qué punto Cristina lo era? ¿Está bien? Porque dijo cosas que claramente se podía interpretar como antisemitismo. Por ejemplo, acusar a los fondos buitres de que quien quiere entender los fondos buitres tiene que ver al personaje de Shylock del Mercader de Venecia, es una afirmación antisemita. No sé si ella la sabía que era así. ¿Ok? No sabemos si ella lo sabía. Puede ser que no sea por una cuestión de antisemitismo que ella lo dijo, que quizás lo dijo porque divide el mundo entre buenos y malos y todos los que no están conmigo son mis enemigos en forma natural. ¿Vale? De todas formas, hay instituciones en Argentina que son claramente antisemitas, como por ejemplo el ejército del pasado. Si ustedes siguen los testimonios de soldados judíos durante las Malvinas, van a ver que el antisemitismo era norma y que entre los desaparecidos en la guerra sucia, el porcentaje de judíos y el sufrimiento de judíos era completamente desproporcional. Entonces, ahí tiene un ejemplo de antisemitismo. Hay ciertos medios de comunicación que demonizan a los judíos o a Israel. Y la población, según dónde, yo creo que es menos antisemita que en España, en Argentina. Yo viví en España muchos años. Creo que la población en Argentina es menos antisemita que en España. Y creo también que las leyes en Argentina son mucho mejores que en España. O sea que lo que les propongo es que cuando hablamos de un país que sea antisemita, pensamos muy bien, ¿qué tipo de antisemitismo? ¿De gobierno, de instituciones o de la población? Porque no todos son iguales. Te hago un par de preguntas, Gaby, que aparecen acá. ¿Cuál es el estado hoy en día del plan de anexión? ¿Qué tanto está en línea con la política de Gantz, que va a ser primer ministro el año que viene? Y con respecto al plan de anexión, también preguntan la manifestación programada para el sábado a la noche contra la anexión, ¿puede influir en algo? Vamos a empezar por la segunda. La respuesta es no. No puede influir. Primero que hoy estaban hablando ya que el gobierno lo iba a cancelar por un tema de corona, ¿está bien? Pero la verdad es que no los quiero engañar. Para mí, los partidos políticos, esencialmente Meretz y el Partido Laborista, están muy debilitados en la política israelí. Muy debilitados. Tanto es así que si no se presentaban juntos en las últimas elecciones, es probable que uno de los dos no iba a pasar. El mínimo necesario. Y lo dice alguien que considera que un partido de izquierda sionista es importante para Israel. Es muy importante para Israel. O sea que la manifestación no creo que cambie absolutamente nada. Hay cierto consenso en Israel que Israel debe anexar territorios. Está cerca del 70% y algo el apoyo a anexar territorios. Pero
cuando hablamos de anexar territorio, la pregunta es ¿qué territorios? Lo voy a decir en forma general, ¿está bien? Los territorios de Cisjordania, que son 5.950 kilómetros cuadrados, se dividen en 3 territorios, A, B y C. ¿Bien? A y B es donde viven los palestinos. ¿Cuántos? Casi todos. Esos A y B forman el 40% de todos los territorios de Cisjordania. Y los territorios C son el 60% de los territorios. Y ahí casi no viven palestinos. ¿Cuántos viven? 80.000 a 100.000. ¿Nos guiamos por los números que acabo de explicar? O sea, 60% del territorio es territorio C. ¿Ok? Territorio A y B es el 40%. Y viven en A y B casi todos los palestinos. Dentro del territorio C, no todo el territorio está poblado. Vuelvo a decir, no todo el territorio está poblado. Hay colonias judías que ocupan el 6% de todo Cisjordania. En tierra, 2%, construido. Pero si vos haces conexión territorial, tenés el 6%. Es lo que se llaman los bloques territoriales. Por ejemplo, Gush Etzion, ¿estuvieron o conocen? Está al lado de Jerusalén. Gush Etzion tiene 4 poblados palestinos, que los 4 poblados quieren ser parte de Israel. ¿Alguien piensa que en Israel, alguien cree que Gush Etzion debe ser entregado a los palestinos? En Israel, Gush Etzion es parte de Jerusalén, y es parte de Israel en cualquier acuerdo futuro. Ma'ale Adumim, Ariel Barkan, son ciudades muy grandes, con mucha gente, con continuidad territorial. Eso se llama los bloques territoriales. Entonces la pregunta cuando hablamos de la anexión es, ¿el gobierno israelí quiere anexar? Sí. La pregunta es, ¿cuánto? Si lo que va a anexar el gobierno de Netanyahu es solamente el 6% para quedarse con todos los colonos judíos, y el Valle del Jordán para poder cuidar la frontera entre Israel y Jordania, va a tener un índice de apoyo popular alto o altísimo. Pero si el gobierno de Israel va a anexar lo que Donald Trump dijo que estaría dispuesto a reconocer, que es el 30% de todo el territorio, es probable que el nivel de aceptación baje y que aumente el nivel de presión de los países europeos. Por lo tanto, cuando alguien les diga, esto a anexar puede traer consecuencias A y B, no nos engañemos, es de acuerdo a qué se anexa. Yo he leído personas que han escrito, por ejemplo, posts diciendo que si Israel anexa territorios, se termina el Estado palestino. Eso es bullshit. Perdón que lo digan de forma bien clara, es bullshit. Si Israel anexa el 6% de Cisjordania, donde están las colonias judías, que de todas formas van a quedar dentro de Israel, el Estado palestino se puede crear igual. E Israel incluso puede compensar con territorios dentro de Israel para la creación de ese Estado palestino. Es bullshit. O también te dicen, si Israel anexa los territorios, vamos a anexar el 2%, 2 millones y algo de palestinos, y el Estado va a ser un Estado binacional. Más bullshit todavía. Israel no va a anexar territorios A y B. ¿Usted se piensa que Israel quiere darle ciudadanía a 2,5 millones de palestinos? Ningún gobernante, por más de derecha que sea, quiere algo así. Naftali Bennett, ¿saben quién es, verdad? Habla sobre anexar solamente territorio C y darle a 100.000 palestinos ciudadanía israelí. No dice territorios A, no dice territorios B, dice territorios C solamente. Por lo tanto, hay ciertas cosas que para mí son totalmente bullshit. Y esos son 2 ejemplos que acabo de dar. Ahora, yo preferiría que el gobierno israelí, si va a anexar territorios, y creo que es una decisión correcta anexar ciertos territorios, debería anexar solamente el 6%. Más de eso es contraproducente. Si quieren, después explico por qué considero que anexar territorios es una buena medida. Simplemente la respuesta le digo ahora, porque me especializo en Islam. Y es importante, justamente por una cuestión teológica, hacer lo que Trump aprobó.
eso va a acercar la paz, no la aleja. Al contrario de lo que solemos pensar, las medidas que tomó Trump acercan la paz. Parece raro esto, ¿verdad? Pero piensen como musulmán y no va a ser tan raro. Recién estabas hablando de Trump y acá preguntan, justamente antes cuando estabas hablando, nombraste a Trump y a Bolsonaro con una posición pro-israelí. Sin embargo, los comportamientos actuales, ahora en el tema de la pandemia, la pregunta es, ¿no juegan en contra ellos dos? A ver, los judíos aspiramos en general a la perfección y nos gustaría que nuestros aliados sean no digo la madre Teresa de Calcuta porque tampoco fue impoluta, pero nos encantaría que fuesen perfectos como anhelamos ser nosotros. Entonces, de pronto aparece Trump y se manifiesta como ningún otro presidente de la historia a favor de Israel, y nosotros decimos, ¿qué hacemos? ¿Lo abrazamos a Trump o no? Porque a la vez que dice eso, dice barbaridades por Twitter. ¿Y Bolsonaro? Ahora, nos crea dudas todo eso, ¿sí o no? Pero piensa en la otra alternativa. Podemos en España, Maduro en Venezuela. ¿Quién ha hecho más en los últimos años mal? ¿Quién ha hecho más daño a los judíos? ¿Los gobiernos como los bolivianos, venezolanos o españoles de izquierda o las derechas? Y para mí la respuesta es contundente. Las izquierdas han hecho más daño a los judíos y a Israel que las derechas. Eso por lo menos en los últimos años. No digo la Segunda Guerra Mundial, digo especialmente en los últimos años. Ahora, si mi pregunta es, Gabriel, ¿estás dispuesto a acostarte con todo aquel que apoya a Israel? No. Y si es de extrema derecha, tampoco. ¿Y cuáles son, por lo menos, mis valores por los cuales no me asociaría con alguien inmoral? Bueno, tiene que cumplir dos funciones. La primera, si el partido que apoya a Israel no reconoce su pasado antisemita, cuando lo fue, para mí queda descartado. Y lo segundo, si el partido de derecha, por ejemplo europeo, no expulsa de sus filas antisemitas, para mí no es socio. Vuelvo a repetir, si el partido de derecha, por más que tenga mala fama en la prensa, apoya a Israel, tiene que cumplir dos condiciones para yo poderme sentar con él. El primero, reconocer su pasado antisemita si lo tuvo, y segundo, expulsar a sus antisemitas. Si es un gobierno así, no me molesta que la prensa critique y los judíos nos sentamos incómodos. Israel no está en posición de escoger solamente a los amigos que nos parecen ideal, porque si fuese así, no hubiésemos firmado jamás la paz con Egipto, porque Egipto persigue a sus ciudadanos, hacen ablación del clítoris a las mujeres, y si fuésemos honestos, no tendríamos que haber firmado un acuerdo con un país inmoral como Egipto. Porque créanme que el trato de los ciudadanos de Egipto hacia sus ciudadanos es todo lo más alejado de lo que nosotros pensamos que es correcto. Y ni hablar del trato a las mujeres. Y lo mismo podría decir con Jordania. Y ni hablar de Arabia Saudita. Y sin embargo estamos hablando de colaborar con ellos y a nadie se nos mueve un pelo, ¿verdad? Bueno, estos países tampoco son lo mejor. Israel y los judíos no siempre tenemos la posibilidad de escoger a nuestros amigos como si nos sobrasen los amigos. Entonces, ¿a quién elijo? Para mí, tengo bien claro, partido de derecha, por más antipático que sea, cumple las dos funciones que acabo de decir ahora, yo estoy dispuesto a negociar con ellos. Y a hablar con ellos y a desarrollar relaciones. Porque además hay otro tema más. Detrás de cada gobierno, muchas veces hay comunidades judías. Y el gobierno de Estado de Israel no puede actuar de forma irresponsable poniendo en peligro a sus judíos. Bueno, esto que vos estás diciendo, acá justamente preguntaban, ¿conviene que en Europa sigan imponiéndose los partidos nacionalistas que tienen un posicionamiento pro-israelí, pero una base antisemita? Yo creo que tenemos que ser nosotros muy claros nosotros mismos. Cuando nosotros establecemos relaciones con un país como Polonia, cuyo partido ha fomentado
leyes en donde dicen que aquel que acusa a Polonia de haber colaborado con los nazis o de haber hecho el holocausto debe ser demandado cuando los polacos fueron en muchos casos parte integral del asesinato de los judíos. Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros sentarnos con los polacos cuando hoy Polonia es uno de los países que más apoya a Israel y que veta decisiones de la Unión Europea? ¿Podemos o no podemos? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir con la cabeza bien clara de ir siempre con la duda. Nuestra alianza con estos países es una alianza por intereses y así debe ser. Porque somos un país normal, no queremos transformar a los polacos en israelíes y en judíos. Y no podemos darnos el lujo de escoger a nuestros amigos. Eso es realismo político. Lamentablemente a veces los judíos siempre vamos a los extremos. O sea, ni la extrema izquierda son buenas, ni la derecha son buenas, y pensamos que, a ver, díganme por favor un país, un solo país, que ustedes estén bien tranquilos que Israel tiene que tener relaciones con ellos. ¿Argentina? 3 atentados tuvieron en Argentina. Si fuese en el prisma de impolutez, si existe una palabra así, Argentina no debería ser socio nuestro. Porque, entre otras cosas, permitió la entrada de nazis durante años. Y protegió a nazis. Y protegió a antisemitas. Y ocurrieron atentados que no los verificaron y no los resolvieron. Entonces, si me guiase por un país que ha tratado bien a sus judíos y que ha tratado bien a Israel, no debería tener relaciones con Argentina. Y sin embargo la tenemos, y son relaciones correctas. Esto que vos estás hablando justamente de Argentina, acá preguntan, ¿no crees que se va a acentuar el antisemitismo acá en el país, acá en Argentina, al finalizar la pandemia buscando justamente chivos expiatorios? Lo dije, yo creo que sí, creo que sí. Hay una crisis económica y una crisis social en Argentina, porque el país lamentablemente no puede cumplir, porque realmente casi ningún país del mundo puede cumplir con una situación de pandemia como esta. ¿Qué país tiene los medios para poder resolver todos los problemas sociales? Nadie. O sea que nos podemos quejar de esta manera, pero la verdad es que ningún país del mundo, tampoco Israel, tiene la capacidad para poder enfrentar esto de manera de que no paguemos un costo social. Entonces ustedes están viendo que periodistas se permiten decir que detrás de todo esto está los judíos, Israel, Soros y demás. Ustedes tienen, por ejemplo, perdón porque lo llame así porque no tengo otra forma de decirlo, un retrasado mental, no hay otra forma de explicarlo, un pibe llamado Nicolás Moraz, que hace videos por internet de un grupo llamado Los Liberales o algo por el estilo, que tiene views de 200.000, 300.000 personas que ven sus videos, y que enarbola teorías enormes en contra de los judíos y en contra de Israel, y estas películas son muy vistas. Entonces, por supuesto que sí. Yo creo que va a haber un aumento. Por eso creo que la comunidad tiene que estar mejor preparada o atenta a temas de seguridad. Y nosotros no podemos, en la medida de lo posible, hacer la tontera de organizar casamientos para que aparezcan prime time en la prensa argentina, dándole más carnada a alguien que de por sí tiene prejuicio contra los judíos. Ahora, con respecto a esto, por ejemplo, estos videos que tienen tantas visualizaciones, y acá alguien pregunta algo que también es muy interesante y tiene que ver con esto. Abba, envidien. Abba, crema de manitos. Desde acá decíamos tener la Abba. Pero esto que vos dijiste y acá viene una pregunta que es clave, y es quizás una de las grandes preguntas que nos hacemos nosotros. Cuando vos entrás a redes sociales, a leer algún portal que tengan noticias sobre Israel, generalmente los comentarios de la gente, el 70, el 80% acá ponen, son ofensivos. Vos recién nombrabas un muchacho que pone un video anti-israelí, anti-judío, 200, 300.000 visualizaciones. ¿Cómo se reacciona ante esto? En un país donde esto pasa diariamente. Estamos en familia, ¿verdad? Sí. Yo creo que el antisemitismo se
se lucha contra el antisemitismo por 3 medios. El más efectivo es la educación, sin duda. Es el más influyente a largo plazo. Es el más efectivo a la hora de formar opinión. Y a mí me ha pasado que, no digo antisemitas, pero personas que viven en Israel y conocen de primera mano lo que pasa aquí, regresan sabiendo mucho más, entendiendo un montonazo de cosas. Les doy un ejemplo. Ayer, por Instagram, que era algo que yo no solía usar, me manda un mensaje una mujer llamada ¿cómo se llamaba? La página de ella, Margarita de Castelar. Gabriel, ¿cómo está? ¿Podés, por favor, participar conmigo en una especie de webinar que vamos a hacer? Bla, bla, bla. Y yo le digo, perdón, ¿de dónde me escribes? Y me dice, soy yo, Margarita Stolbizer. Bueno, Margarita estuvo con nosotros en Israel, paseando igual que con otros políticos. Estuvo incluso en el lanzamiento de mi libro El la AMIA. Y se ha transformado en una mujer muy defensora de Israel. El primer día me dice, lo entendí. Estamos hablando de civilización y barbarie acá. Lo entendí. Todo lo que me digas a partir de ahora va a reforzar lo que ya entendí. Ahora, eso es educación, evidentemente, y es la más fuerte de las razones que podemos blandir para poder luchar contra el antisemitismo. Y la verdad es que como el antisemitismo tiene 23 siglos de historia, hoy la gente es menos antisemita de lo que era antes. ¿Ustedes me quieren comparar la época de las cruzadas con lo que tenemos ahora? La gran mayoría de cristianos no son antisemitas para mí. Vuelvo a decir, la mayoría de los cristianos no son antisemitas. En la Edad Media, lo normal era ser antisemita. ¿Y a quién era acusado de antisemita? Aquel que odiaba a los judíos más de la cuenta. Porque todos odiaban a los judíos. Si ustedes ven, por ejemplo, la Iglesia como institución, hoy la Iglesia fomenta el antisemitismo o es antisemita, la Iglesia como Iglesia no. Puede haber que haya curas que todavía piensan de forma antisemita, pero la Iglesia como Iglesia, estamos en una época que no recuerdo una época de mayor armonía entre judíos y cristianos. Entonces, lo primero es la educación. Lo segundo es la ley. Hay que, en forma sistemática, demandar casos que podamos ganar. Y cuando hablamos de ley, es también presionar para la adopción de la definición de la IRA, la Organización de Memoria del Holocausto, para que se entienda qué es el antisemitismo y que se pueda medir legalmente sobre eso. Y ahora les confieso algo. Estoy estudiando abogacía en la UCES, de ustedes, en Argentina. Lo hago online. Estoy en primer año. Me quedan como 5 todavía. Estoy estudiando abogacía porque mi objetivo es demandar antisemitas. Creo que la lucha legal es imprescindible. Incluso si vas a perder, a veces vale la pena demandar a alguien y someterlo a un juicio enorme que tenga que pagar abogados para que no se vuelva a atrever a tocar a los judíos. O sea que lo primero es la lucha ideológica y la lucha de educación. Lo segundo es la lucha legal. Y lo tercero, lamentablemente, es decidir si no funciona lo primero y no funciona lo segundo, si estamos dispuestos a lo tercero. Y lo tercero es a veces la lucha física. Y es defender a tu comunidad. En Israel estamos en el tercer nivel. Y no considero que Argentina debe entrar al tercer nivel. Pero la decisión acá grande es si tú estás dispuesto a dejar que a un judío lo golpeen gratis. Y yo les digo, no. De ninguna manera, no estoy dispuesto y creo que hemos pasado esa época. Más aún, creo que dialécticamente incluso pasamos una época así. Les cuento rapidito, un periodista de Venezuela llamado Vladimir Villegas empieza una entrevista en Globovisión que me llevó a la comunidad judía ahí, y empieza su entrevista diciéndome ¿por qué los judíos se merecen un Estado propio? Esa fue su primera pregunta. Entonces yo no podría responder, somos un pueblo y como todos los pueblos del mundo tenemos derecho a un Estado propio. También los palestinos tienen derecho a un Estado propio. Y le podría haber dicho, señor, ¿por qué usted pone en duda otro Estado en el mundo que no sea los judíos? Y yo creo que la respuesta correcta es poner en lugar a la gente, algunas veces. Y la respuesta que le di fue, señor Vladimir, ¿por qué usted piensa que tengo que yo, a usted, justificar mi derecho a existir? Me dice, no entiendo.
Yo soy judío, tengo 3.850 años de historia, usted es venezolano, tiene 200 años de historia, yo 3.850, usted 200. Que venga un chino o un japonés a cuestionarlo, no usted que acaba de nacer. Yo no estoy dispuesto a explicarle a un argentino por qué tenemos derecho a existir. Argentina es un país nuevo, los judíos somos un país mucho más viejo. Que aporten a la humanidad lo que aportamos los judíos y después hablamos. Esta forma de explicar creo que es algo que tenemos que cambiar nosotros el chip. No justificarnos. O sea que por un lado tenemos una lucha dialéctica y una lucha educativa, una lucha legal y la opción de defenderte si no funciona ni lo primero ni lo segundo. Creo que es la mejor forma de poder combatir el antisemitismo. A sabiendas que estamos mejor de lo que estábamos antes, es mucho mejor, ¿eh? Yo realmente estoy convencido que los cristianos en general van hacia un proceso de intentar eliminar el antisemitismo. En el mundo cristiano tenemos católicos que la iglesia no es antisemita y tenemos evangélicos que están en aumento que aman a los judíos. Incluso me atrevería a decir que el Islam también está sufriendo un proceso interno que va a modificar ciertas cosas. Genial, genial. La verdad que la respuesta, porque esta es una de las grandes cosas, como uno ve estas reacciones y en las redes sociales más que nada, que en las redes sociales todo es libre de escribir y bueno, cómo reaccionar, la verdad que súper interesante. Y yo quería hacerte una pregunta, que es a partir de toda esta situación de pandemia, de toda esta crisis, cuando acá en Argentina empiezan las crisis, empieza a haber esa idea de vamos a hacer aliá. Enseguida aparece dentro de la población judía, de familias judías, ya se olfatea, ya personalmente como rabino, muchas familias me preguntan, se acercan, bueno, queremos ir a Israel. ¿Vos ves que Israel está preparado para recibir en esta situación una alía masiva de gente? Bueno, se habla de posibilidad de 100.000 nuevos inmigrantes o 50.000. Por ahí se habla en ese momento. Para los israelíes, siempre la alía fue una oportunidad. La alía cuando es alía de calidad, y la gran mayoría de comunidades judías, salvo la etíope, son comunidades que vienen a aportar. Si por ejemplo me dicen a mí, viene la comunidad judía argentina y viene a hacer alía, no son olim que al cabo de unos años no van a producir y van a beneficiar más de lo que van a hacer daño. La alía de Russell fue 1 millón de personas. Nos disparó para arriba. De pronto teníamos miles de ingenieros para crear startups. O sea, la alía es una bendición para nosotros. Es un mercado más grande, es olim de calidad y es algo también importante, y es que el olé se arriesga, no tiene nada que perder. Entonces, se anima. Yo creo que es una bendición. Y también creo que económicamente tenemos la capacidad para poder captar 50.000, 100.000 olim sin ningún problema. ¿Dónde pensamos que van a venir más inmigrantes? De Estados Unidos, de Europa, también de Sudamérica. Hoy el país que da más olim es Brasil. Y suponemos que va a seguir aumentando. ¿Pero por qué además? Porque hay dos razones fundamentales. Y es que Israel ha demostrado que tiene una fortaleza económica que es atractiva. Y lo segundo es que también ha demostrado que sabe proteger a sus ciudadanos. Durante la pandemia, ustedes preguntan hoy en día a los israelíes, ¿confías en tu gobierno? ¿Piensas que el gobierno actuó bien durante la pandemia? ¿Saben cuál es el índice de aprobación de Netanyahu? En la pandemia, 70%. ¿Por qué se piensa que se formó un gobierno de unidad nacional? Porque Bibi tenía mucho apoyo de la gente, porque la gente sintió que se tomaron medidas concretas, porque lo comparás con algún país como, otra vez, Suecia, Italia, España y lo que va a ser México, y te das cuenta que las medidas fueron tomadas de forma correcta. ¿Ok? Ignacio, tenés el micrófono abierto. Entonces, eso también es atractivo. El problema con el olé a veces es que el olé no hace la adaptación psicológica acorde para hacer aliyá. Y es que cuando vos haces aliyá, tu estatus espiritual cae. Terminás haciendo cosas que antes no pensabas que ibas a hacer. Y una cosa es hacerlo como yo, que hice aliyá a los 18, 17 años, y me puse a lavar platos. Y otra cosa es un ingeniero
que no tiene idioma, que tiene que ser guardia de un supermercado. Si vos estás capacitado para poder adaptarte psicológicamente a tu caída de estatus, pensando que los sacrificios que estás haciendo tú son beneficiosos para tus hijos, para que tus hijos no tengan que sufrir lo que sufriste tú, entonces estás en buen camino. Yo tengo 2 hijos que están las panzas ahí, Eitan y Galit, que tienen las mismas posibilidades que tiene un israelí. Hablan hebreo igual que los israelíes y tienen las mismas posibilidades. ¿Quién pagó el precio para que ellos hoy tengan las mismas posibilidades? ¿Yo, que israelí? O sea, Clarísimo. lamentablemente, cuando haces aliyá, tenés que pensar esencialmente en tus hijos. Sí, es como de alguna manera, como dijiste, es estar preparado mentalmente a saber que tenés que pensar para justamente para las generaciones futuras. Bueno, la verdad que personalmente un placer escucharte siempre con esa claridad, con esa forma así clara, tajles de decir las cosas. Yo quiero invitar al secretario de la comunidad, a Daniel Stuttbochner, que quiere decir unas palabras para agradecerte, y después te voy a pedir a vos, Gaby, que cierre la charla y agradecerles a todos por realmente un lujo, como siempre, poder Gaby, bueno, escuchar esa claridad. Gaby, antes que nada un pedido personal. ¿No te querés venir a vivir conmigo? Serías un elemento de consulta permanente. Este, eh, en alguna oportunidad, hago esta pregunta y después cierro. En alguna oportunidad de las tantas charlas que te escuché estando en la DAIA, que primero te ofrezco la DAIA para cualquier denuncia antisemita que necesites, estamos a disposición, aparte de nuestra comunidad de Murillo. Hiciste un análisis respecto a, no quiero entrar en política, pero hiciste un análisis muy claro con tu inteligencia habitual respecto al memorándum de Argentina con Irán, donde dijiste cómo nos vimos engañados los argentinos, y me involucro, respecto a ellos tienen varios miles de años de historia y nosotros nacimos en 1810. Quisiera que me refrescaras esa reflexión, y aparte para después darte el cierre final, quiero agradecerte a vos en principio, a todos los que participaron en esta charla maravillosa, y lamento a todos los que se han quedado afuera porque se lo perdieron, porque realmente sos una Torá, como digo yo. Y quiero agradecer a todos nuevamente y decirles que nuestra comunidad sigue funcionando con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio por parte de los profesionales, por nuestro equipo de colaboradores, y que bueno, que estamos abiertos para que todos los que puedan darnos una mano después de esta charla, más que bienvenida será, porque lo estamos necesitando más que nunca. Hoy nuestra comunidad está cerrada literalmente, pero seguimos funcionando por esta vía, y bueno, y ya todos saben lo que estamos padeciendo. Así que a todos recurro a su solidaridad y tzedaká. Así que bueno, Gaby, nuevamente gracias y espero tu comentario de mi pregunta. Hace unas semanas, Marcelo me preguntó si, che, ¿estás dispuesto a dar una charla para la comunidad? Dije, obvio que sí. Pero hay una razón más, además de que Marcelo me cae bien y la comunidad, que las veces que estuve, me sentí muy querido. Hay una razón más, que no la saben. Mis padres se casaron en Murillo. O sea, para mí Murillo tiene un significado que es donde se casaron mis viejos. La foto de los casamientos de mis viejos en Murillo. La pregunta es que después se divorciaron, o sea que de todas formas le guardo cariño a Murillo. Tenemos guardado el get. Y mi madre iba a Murillo durante muchos años, estaba un rabino que después estuvo enfermo, ¿cómo se llama el nombre de él? ¿En qué año estás hablando? Y durante los años 90. Rubén debe ser. Rubén, que estaba acá en la charla. No sé está si participando en nuestra charla, gracias a Dios, está con nosotros acá, acompañándonos. Bien, Rubén. ¿Está Rubén acá? Creo que se fue. Ahora se fue, pero uno de los que te hice las Estuvo al preguntas, principio. una de las preguntas que te hice las Rubén, hizo... lo vi hace unos años, mi madre lo adoraba, falleció el año pasado Sí, mi madre. lamentablemente se retiró, pero estaba. Sí, mándenle por favor un abrazo grande a Rubén, ¿ok? A ver, resulta que gracias a Israel me hice amiguete de una persona que la comunidad judía a veces no quiere demasiado, que es la esposa de
Beatriz Rosques, ¿está bien? ¿Vale? De Alperovich. Tal cual. Y Beatriz, yo le tengo mucho cariño personal a ella, y justo estábamos en Israel viajando con sus nietos. Ella trajo a sus nietos a Israel y me dijo lo siguiente el primer día: Gabriel, por favor, que se vayan de acá sionistas. Te los doy una semana, yo te acompaño, quiero que se vayan sionistas. Cuando me dijo eso, yo le tengo cariño, ¿está? Beatriz justo estaba por publicar el libro, Cristina, Inconfidencialmente, ¿cómo era que se llamaba? Sinceramente. Y justo Beatriz me dice, ¿qué opinas sobre el acuerdo, el memorándum? Y le digo, fue un acto de soberbia de un país que se cree que puede dominar a quienes tienen más experiencia que Argentina y tienen más intenciones que Argentina. Fue un acto de soberbia, eso fue lo que es. Porque pensar que el país iba a poder dominar una investigación cuando enfrente tiene a Irán es estar convencido que tú eres lo que no eres. La calidad de negociación de un pueblo que ha vendido alfombras durante siglos frente a estos pichis del gobierno actual, perdón que suene peyorativo, pero lo es. Los iraníes han logrado engañar a la humanidad, enriqueciendo uranio en secreto y desarrollando centrifugadoras de alta calidad y engañar a las principales potencias del mundo. ¿No van a engañar a Argentina? Entonces creo que le dije, para mí fue un acto de soberbia. Ahora bien, yo creo que el gobierno se dio cuenta que fue un acto de soberbia. El problema que hay es que cuando la comunidad judía, primero, debería haber sido contundente al principio coqueteó con la idea de que el acuerdo no era tan malo. Y eso ya dio pie a que alguno se convenciese de que, bueno, quizás podemos seguir adelante. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando el gobierno se da cuenta de que va por mal camino, y el propio ministro de Exteriores, ¿cómo se llama? Timerman, dice y declara que está seguro que irán fueros, en vez de recular e ir para atrás y aceptar que se equivoca, se mantiene en sus 13 y todo aquel que rechaza el memorándum lo ataca de forma personal, dividiendo a la oposición al memorándum en enemigos del Estado. Esa actitud es problemática. Fue problemática la actitud y la reacción de la comunidad, pero mucho más problemática fue la actitud del gobierno. A ver, a veces, cuando hablo así sobre Argentina, surge la pregunta, bueno, ¿y quién pensás que mató a Nisman relacionado con esto? Y la pregunta me parece completamente irrelevante, porque para poder desarrollar una bomba nuclear o para poder asesinar a alguien, tú tienes que tener dos cosas. Lo primero, tienes que tener intención. Y lo segundo, la capacidad para poder hacerlo. Es como que ustedes quieren construir una enorme comunidad en Villa Crespo, con escuela, con cementerio propio o lo que sea. Tienen que tener la intención de hacerlo y la capacidad para poder hacerlo. ¿Quién asesinó a Nisman? Piensen quién tenía la capacidad y quién tenía la intención. Y en ese caso se me ocurren por lo menos 3. El gobierno, Irán, lo que era la CIDE. Por lo menos 3. Y los 3 tenían la capacidad. Y los 3 tenían la intención. Alguno puede decir, este tenía más intención y otro tiene menos intención. Por eso creo yo que la actitud de la comunidad no fue la contundente que debería haber sido, y pienso que el gran problema fue un gobierno lleno de soberbia, y la soberbia no deja de ser una actitud de debilidad. Eso opino. Seguro, la verdad que clarísimo. Dani, vos querés decir algo. No, simplemente agradecer nuevamente por tu tiempo. Yo sé que ya debe ser madrugada en Israel, así que muy enriquecedora tu exposición. Y bueno, y quedamos en línea abierta todas las veces que necesitemos llamarte, que podamos contar siempre con tus inteligentes apreciaciones. Miren, el día 8 de junio ahora,
vamos a hacer un Zoom con la Bnei Brit a las 11 de la noche, hora de Israel, vamos a traer a una persona que es especialista en comunidades judías de México, a Claudio Eppelman del Congreso Judío Latinoamericano y a Silvia Joscovich de la Organización Sionista Mundial, y vamos a preguntarnos 3 preguntas. ¿Cómo quedan paradas las comunidades judías tras la pandemia? ¿Cómo queda la educación judía? Y consejos para replantearnos como comunidades. Creo que es el momento de pensar muy rápido cómo nos reestructuramos. Y yo no sé qué tipo de Shabbat haces, Marcelo. O sea, ¿qué tendencias? Me acuerdo que eran conservadores, pero ¿tenés micrófono en el Beit Knesset? Sí, tenemos micrófonos, tenemos instrumentos, sí. Ok, calate esta, Marcelo. Shabbat, ¿está bien? 2 pantallas gigantes con gente en Zoom, y además de público presente, puede ser Shabbat con Zoom, donde cualquier persona en cualquier lugar del continente puede unirse a tu Kabbalat Shabbat, pero vos como rabino vas a tener que tener una muy buena vista para poder ir hablándole a la gente todo el tiempo. 2 pantallas gigantes que te pueden meter 500, 1000 personas, un Shabbat así. Y como te podés permitir cosas eléctricas, creo yo que el que empiece haciendo Shabbatot atractivos, utilizando lo que ya asumimos que va a quedarse como esto, va a ser un golazo, ¿sabes? Sí, seguro que esto abre, ahora esto lo que vos decías, Gaby, el repensar, ahora es un momento de repensar, repactar y generar empezar a entender que estas nuevas tecnologías vinieron para quedarse. Esta pandemia lo que Gaby, hizo fue acelerar un poquito todo esto. Perdón, Gaby, te recojo el guante de tu ofrecimiento para el día lunes y te pregunto si nos podés ayudar pasándonos la información de este encuentro del día 8, Claro. y si podríamos sumarnos a difundir esa actividad y agregar nuestro logo también a esta actividad, si es posible. Lo último de todos, ya no, porque ya está fuera, o sea, ya queda poquito tiempo y ya lo mandamos, y además está la Bnei Brit metida con todo esto y demás. Pero acá les mando el logo a través de Marce, Dale. la invitación, perdón, con el horario. No te escuché, perdóname, se cortó el audio. Que lo segundo es más problemático, porque sí. Porque está la Bnei Brit y nos organizamos todos con la Bnei Brit y demás, pero Okay. lo primero es la charla. Aquí mandé a Marcelo, tiene ya la invitación ahí en su WhatsApp, y me imagino que ustedes se comunicarán por WhatsApp, o si no en la página de Tzad Yeni o en mi página personal, ahí está, lo estamos difundiendo, ¿ok? Sí, yo lo voy a subir, yo recién lo recibí, lo voy a subir a las redes sociales, así que bueno, ya vamos a poder seguir aprendiendo, escuchando y compartiendo tu sabiduría. Bueno, la verdad agradecerles a todos, principalmente a vos, Gaby, por estar allá tan tarde y haberte quedado para compartir con nosotros. Así que vaya este aplauso virtual. La verdad que increíble de esta charla, todo lo que aprendimos, y como siempre, como te dije antes, un verdadero placer escucharte y aprender siempre de vos, realmente. Gracias, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Como dijeron, ahí hay un link, el que tiene ganas de poder ayudar, por favor, entre todos ayudamos y creamos y crecemos en este momento en la comunidad, y esto lo hacemos entre todos, y gracias justamente a Gabriel por esta generosidad de esta charla. Bueno. Y ya tenemos guías para el próximo viaje que organizamos para Israel. Sin duda, el próximo viaje, Gaby, te llamamos para que nos guíes. No amenacen. No, lo vamos a hacer. Ya está, Alberto dijo lo hacemos, ya está. Bueno, gente linda, muchas gracias. Buenas noches, Gaby, allá, mil gracias por todo. Gracias. Un placer, chicos. Cuídense. Gracias. Gracias, Gabriel.